La indicación del colegio fue 5:10 empezar, así que vamos a cumplir con el horario. Mi nombre es Vanessa Ulloque, soy coach de Compartir, Editorial Santillana, y el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante. Antes de iniciar voy a darles algunas recomendaciones. Ustedes tienen en la parte superior o inferior una camarita. Veo que algunos de ustedes la tienen encendida. Está muy bien. Lo que sí deben tener apagado es, por favor, su micro. Ante alguna consulta, ante de repente algún comentario que deseen hacer, van a escribir por el chat. Ahí hay un globito, una viñeta de chat. Ubiquen, y también a la derecha tienen unos iconos, ¿no? De like, de corazón, aplauso, sonrisa, y están levantando la manito. Hace un momento vi una manito levantada, pero de preferencia, por favor, por el chat, porque somos varios participantes, entonces vamos a, de repente, para no atropellarnos en el audio. Bien, entonces creo que está todo claro y vamos a iniciar. Ya les estuve compartiendo mi pantalla, ahora sí. Listo. Entonces, ¿me pueden confirmar o de repente, Danilo, si ya se puede observar el PPT? Sí, sí se puede observar. Bien, listo, gracias. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar lo que es la importancia de la autonomía en el uso de herramientas digitales, Estela y Pleno. En el caso del colegio Amiguito, es un colegio Compartir, por eso estoy colocando Estela y Pleno, pero las recomendaciones van para cualquier entorno en el cual nosotros estemos trabajando. Aquí tengo una pregunta que estoy segura que muchos de nosotros nos hemos hecho, o de repente también muchas maestras al momento de comparar la realidad, y dice, ¿cómo era la escuela antes del COVID? Y tenemos en paralelo dos imágenes. Y en la imagen de la izquierda tenemos la clásica aula con las sillas, una tras otra, a través de la cual nosotros íbamos, nos sentábamos, y nuestros niños también iban, se sentaban, compartían con sus compañeros. Y en la parte derecha tenemos ya todo un mundo de posibilidades con la tablet, con la computadora, con el celular, que nos conecta y nos ayuda. Pero muchas maestras, cuando he conversado, cuando he estado trabajando con algunas maestras, me dicen, Vanessa, la realidad de la escuela en la actualidad es que muchos niños han cambiado alguno de sus hábitos. Entonces, ustedes van a compartirme en el chat, por ejemplo, aquellas cosas que, por ejemplo, de repente en la escuela antes del COVID, los niños, por ejemplo, sí hacían por sí solos y ahora de repente no lo hacen. Pero no se me complican mucho. Por ejemplo, aquí dice, ¿cómo era la escuela antes del COVID? Tenemos un paralelo. Y en el chat me van a poner, por ejemplo, antes, mi niño hacía de repente solo la tarea. Ahora, de repente, mi niño necesita que siempre esté a su lado. O de repente otro padre de familia dirá, antes, ¿no? Antes del COVID, de repente mi niño hacía la tarea esté o yo no esté en casa. De repente ahora, si yo no estoy, no la hace. Entonces, ejemplos así muy puntuales que ustedes me puedan compartir. Algo cortito, no se preocupen que todas las familias y todos estamos pasando por lo mismo. A ver quién se anima de repente en algún comentario antes. ¿Qué sí hacían de repente sus niños y ahora les cuesta un poquito más? ¿Algún ejemplo que por favor me puedan compartir? Veo que hay algunos padres de familia que se están uniendo. Le doy la bienvenida y la recomendación es que por favor siempre tengan los micros apagados. A ver, ¿algún comentario de repente de cómo estaban trabajando de repente antes y ahora de repente no lo pueden, no sé, no es tan fácil, les cuesta más? ¿O algún padre se anima? O de repente algún padre quiere quizás, no sé, de repente por ahí nos escribe, quiere activar su micro, pero sería así algo bien, tendría que ser muy ordenado. A ver, acá hay un padre de familia, nos comparte, dice, antes mi hijo prestaba atención, muy bien, dice, ahora mi hijo a veces empieza a ver, entiendo la idea de lo que he escrito, a ver videos, ¿no? Mientras está en clases. Bueno, sí, muy, muy interesante lo que nos comparte, porque eso pasa
muy frecuente, ¿no? Cuando estábamos en el aula, había una persona que tenía el manejo, el control del aula, ¿verdad? En cambio, cuando estamos en casa, ¿quién tiene ese control de repente del niño? ¿O es necesario que haya un control así permanente o cómo podemos gestionarlo? Por ejemplo, el ejemplo que nos han dado es muy real, muy concreto. A ver, otra participación, ¿quién más se anima? Le agradezco también al padre de familia que nos ha compartido. Claro, muy bien, los que nos comenta otro padre de familia, el tema de que antes eran las clases físicas, presenciales, y había una forma de ser, ¿verdad? Había una estructura de la clase. Dice, ahora las clases son de manera virtual y todos en nuestras casas nos hemos tenido que ir adaptando, de repente buscar la mejor ubicación, donde entra la señal de internet, un espacio donde de repente mi niño esté con menos distracciones. Muy bien, entonces aquí por ejemplo tenemos dos participaciones muy interesantes y eso nos va a poder ayudar a nosotros también irnos situando. Por ejemplo, antes del COVID, a ver, ya está. Antes del COVID estábamos en un espacio físico delimitado, que era un aula, ¿verdad? Estábamos en un espacio donde decíamos, aquí está el salón de mi niño y en este otro estudia mi otro hijito, mi otra hijita. O de repente aquí está primero A, aquí está tercero A, allá está sexto A. Entonces, ese espacio físico delimitaba muchos entes, ¿verdad? Delimitaba, por ejemplo, el tema de las distracciones, de repente delimitaba el tema de, o sea, distracciones en cuanto a pantallas externas como videojuegos, entre actividades externas como de repente dentro del aula no se puede comer. En cambio, ¿qué pasa cuando estoy en mi casa? A veces los niños no tienen un orden. De repente cuando estamos en casa, el niño está muy acostumbrado a tener a una persona al frente que le vaya dando indicaciones y que le vaya diciendo, se tiene que trabajar de esta manera, tienes que hacer determinadas actividades, cumplir con este horario, cumplir con estas otras actividades. Y veo aquí una manita levantada, a ver, una o dos manitos levantadas. No sé si es de casualidad Georgia Ríos o se levantó la manito sin querer. O si no, si hay algo que nos desee comentar, nos avisa, o de repente si se levantó la manito sin querer también. Sí, sí, buenas tardes. Ya, buenas tardes. La diferencia también es que antes iban al colegio y las profesoras se encargaban de hacerles estudiar, leer, comprender. Ahora no, porque ahora somos nosotros quienes enseñan a leer, a escribir, a sumar. Las profesoras, claro, les dicen, ¿no? Pero nosotros, la mayor parte, nos llevamos todo. Y eso realmente fue un cambio total bien brusco porque no estábamos preparados para eso. Es verdad. En realidad lo que nos comenta la madre de familia, me quedo con lo último que ha dicho, es que no estábamos preparados para eso, le doy toda la razón, porque así como las familias, ojo, no estaban preparadas, para los maestros ha sido un doble reto. Recordemos que los maestros estaban también en un aula de clase con todos los implementos que se solía tener, con todo, monitoreando a los niños de manera presencial, pero también vamos al otro lado, ¿no? Y ya con esta intervención, digamos, vamos cerrando esta primera parte. Nos quedamos en que ha sido un aprendizaje en general para todos, para las familias, para los profesores, y también es importante tener en cuenta que si bien es cierto, la maestra sigue haciendo el mismo trabajo y es más, hasta el doble de trabajo que se hacía antes, pero ahora las familias cuando están en casa es como que sí o sí van evidenciando esa forma de trabajo que tenía la maestra, esos retos que les ponía la maestra en el aula y que ahora, como nos decía la madre de familia, los tienen que asumir. Y para eso vamos a leer un casito y vamos a ir reflexionando al respecto. Ustedes ya me han comentado algunas situaciones y ahora voy a compartirles este caso. Dice, en el colegio Los Conejitos, la maestra motiva el trabajo colaborativo de los estudiantes. En el proceso de aprendizaje desarrollan actividades a través de la gestión de recursos en una plataforma.
De esta manera, la maestra adapta su metodología al trabajo virtual. Pero cuando está evaluando y envía actividades a casa, sus niños no cumplen con el horario. Con el horario de repente de entrega o con el horario, por ejemplo, en cuanto a la planificación de una evaluación. Miren, en este caso que yo les estoy compartiendo es muy similar a lo que ustedes nos han ido escribiendo o lo que también la madre de familia nos ha compartido. El reto, como lo dice en la parte del caso, adaptar la metodología ha sido todo un reto para maestros y maestras, pero también hay una carga adicional, hay un trabajo adicional que el padre lo siente de esta manera porque hay un factor que se debe rescatar aquí y es el título de nuestro taller el día de hoy, que es la autonomía del niño. Si bien es cierto que en la primera infancia, en una determinada edad, el padre de familia tiene que ir acompañando en paralelo y reforzando el trabajo del maestro. Esta primera etapa, en cuanto, por ejemplo, la maestra prepara la clase, la maestra adapta la metodología, la maestra gestiona recursos y hace el envío de estos recursos o los comparte con los niños, debe ser complementado con el niño en casa. Pero aquí hay dos factores. Yo como padre de familia puedo sentir de repente que esto, como nos decía en algunos de los comentarios, que de repente es un trabajo que yo como madre de familia asumo, o dos. La madre de familia también debe ir empoderando a su niño, debe ir preparando a su niño para que éste por sí solo vaya cumpliendo con estas actividades. A veces los padres de familia también se recargan en esa labor porque de repente no estamos gestionando muy bien el tema de la autonomía y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. En esta coyuntura en la que nosotros nos encontramos hay dos competencias transversales a todas las áreas, a todos los colegios y a todos los niveles de enseñanza. Estas dos competencias se encuentran en el currículo nacional, pero no es un trabajo exclusivo del maestro, es un trabajo compartido. Aquí ingresan lo que son el trabajo de las familias con el trabajo de la escuela. Aquí, por ejemplo, encontramos a la competencia 28, que dice se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. Esta competencia va en función del estudiante. El estudiante se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. No nos vamos a explayar en esta competencia, pero la comparto porque justo la coyuntura en la que nos vivimos nos reta a que las familias y los maestros tenemos que empoderar a los niños en estos dos. Y la competencia 29 que dice gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Ahora, ¿quién gestiona? ¿El papá, la mamá o el niño? La respuesta es el niño o la niña gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Y de repente muchos de ustedes se estarán preguntando y, por ejemplo, me dirán, Vanessa, pero mi niño, ¿cómo va a gestionar su aprendizaje si él entra al aula y de repente él no conoce el tema? O de repente, ¿cómo va a gestionar su aprendizaje si de repente él está en la clase, pero no entendió el tema anterior? O de repente, ¿cómo va a gestionar su aprendizaje si quizás ha faltado a la clase anterior porque estaba un poquito mal de salud o de repente por la conexión de internet, ¿no? Que a todos nos pasa. Bien, les comento que cuando ustedes se hacen ese interrogante y cuando sus niños también se hacen esas interrogantes, de manera intrínseca ya el niño está gestionando. Por ejemplo, cuando el niño se da cuenta que él no ha comprendido bien el tema y que de repente necesita reforzar, o sea, está siendo consciente de algo que él no sabe, ya está gestionando. ¿Por qué? Porque él dice, yo no sé. ¿Y qué puedo hacer para aprender? Le pregunto a un amigo, le pregunto a la Miss, reviso el libro, reviso las actividades. Entonces, cuando el niño se reta, empieza a generar ciertas actitudes, que es muy diferente cuando el papá o la mamá o el tutor o la persona encargada asume esas actividades por el niño.
Y aquí, por ejemplo, para ir centrándonos y para ir definiendo de manera muy puntual estas actitudes, tenemos estas 3 capacidades que los niños deben ir fortaleciendo. Pero a ver, antes de continuar, quiero leer si de repente hay algún comentario, porque veo que en el chat también han estado escribiendo. Claro, hay una concepción, ¿no? Algo muy interesante que nos menciona también una madre de familia. Nos dice que antes se aprendía más, dice, en las clases presenciales. Les comento, con respecto a esta observación, a ver si les pediría por favor que vayan silenciando sus micros. No, así se hace. A ver, ¿alguien tiene su micro activo, por favor? ¿Se lo puede silenciar? Muy bien, a ver, gracias. Ya lo silencié ya. Ya está, sí, ya lo vi, gracias. Bien, entonces hay una idea que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, antes se aprendía más y de repente ahora se aprende menos. O sea, eso es muy relativo. Es verdad que cuando los niños están en compañía de otros niños, cuando los niños están coevaluando, cuando los niños están escuchando, por ejemplo, algún comentario de un compañero, o de repente cuando entre ellos están evaluando con los beneficios y también las limitaciones que la virtualidad está aprendiendo, pero también el simple hecho de estar en esta coyuntura virtual también nos está dejando muchas enseñanzas. La madre de familia nos decía en el chat que ahora el tiempo, y eso es algo también muy importante, nos dice, ahora el tiempo no es suficiente y las explicaciones, dice, en clases es corta. Lo que pasa es lo siguiente, que también no es pedagógico tener al niño sentado todo el horario como era en la presencialidad. Y también, si ustedes se dan cuenta, en la presencialidad no es que el niño estaba todo el día sentado en su carpetita, o sea, tenía sus espacios de recreo, tenía sus espacios de actividades lúdicas, tenía otras actividades que compartía con sus pares. Y aquí hay algo muy interesante también que nos dicen, la evaluación a los alumnos era más directa. Entonces, ahí tenemos también que replantearnos el tema de la evaluación, porque muchas veces los padres de familia o muchas veces de repente se entiende que la evaluación solamente es una prueba, ¿no? Entonces, como antes daban la prueba escrita, entonces antes se les evaluaba mejor, y no es así. Y cierro con este comentario, nos dicen, los niños, claro, en el caso de los niños de primer grado es una realidad que poco a poco van a ir aprendiendo porque ellos tienen, digamos, el tema del proceso de lectoescritura recién iniciando, ¿no? Los niños de primer grado sí es una realidad que les va a ir costando de repente un poquito más que a otros grados, porque nos dicen los niños van adecuándose poco a poco, es verdad, ya que hay... Claro, hay una diferencia definitivamente en lo que es la educación inicial y lo que es la educación primaria, y también necesitan de apoyo de los padres, sí, sobre todo en la primera infancia, sobre todo en los primeros grados y en el tránsito de inicial a primaria, sobre todo a primer grado, necesitan tener a un adulto que los acompañe, ya sea un padre, la madre de familia o un tutor. Es muy importante que tengan a alguien que los acompañe, sobre todo en esta primera etapa. En realidad, el caso de primer grado sí es un caso bastante especial, es un caso donde todas las maestras, sobre todo de primer grado, tienen un reto muy grande y los niños necesitan de ese acompañamiento. También aquí veo que hay una participación, veo Susana que ha levantado la manito. O de repente se levantó la manito sin querer. Bien, creo que era solamente, de repente han estado probando. Bien, ahora, estábamos en la fase de las metas, ¿verdad? Estábamos en las, ¿cómo definir las metas? Vamos a ingresar. Ya está.
Cuando los niños aprenden a gestionar de manera autónoma su aprendizaje, teniendo en cuenta lo que nos comparten en cuanto a primer grado, que sí van a necesitar de un acompañamiento de algún adulto en casa, es cierto, sobre todo en estos primeros meses, porque están del tránsito de lo que es inicial a primaria, debemos tener en cuenta, en el caso de la autonomía, el primer punto. ¿Cómo un niño va a definir el tema de las metas? Define las metas de aprendizaje en la medida de que el niño va comprendiendo aquello que necesita aprender. Por ejemplo, cuando su niño les dice, mamá, papá o algún familiar, ¿no? El tutor, no entendí esta parte, el niño está siendo consciente de aquello que le falta. Por lo general, cuando un niño dice, mamá, no entendí o papá, no entendí, se saltan las alarmas del padre, ¿no? Y dicen, uy, no entendió, la Miss tiene que hacer eso, tiene que hacer lo otro. Ya, correcto. Muchas veces el padre de familia dice, la Miss, el profesor tiene que hacer esto, pero muy pocas veces el padre de familia dice, ¿qué tiene que hacer mi niño para aprender? Y en eso vamos a centrarnos también nosotros. Por ejemplo, cuando un niño comprende cuando un niño es consciente de que no domina un aprendizaje, por ejemplo, cuando un niño dice, mamá, no entendí el tema, en ese momento la solución, la solución inmediata del padre o la madre es decir, que la Miss vuelve a explicar toda la clase o que la Miss vuelve a explicarte a ti porque no entendiste. Pero antes de ir a ese paso, que ya sería un paso, digamos, ya un poquito más extremo, teniendo en cuenta que en una situación, digamos, de clase virtual, la clase ya fue dada, debemos definir, a ver, ¿qué no entiendes? Que el niño indique que no entiende. Y lo segundo sería decirle por qué. Porque no estuviste atento, porque de repente el ejercicio que explicó la Miss fue muy difícil, o de repente no entiendes porque no has repasado. Cuando el niño define su meta, o sea, ¿cuál es la meta? Comprender, entender el ejercicio, saber cómo se hace una tarea. O a veces, no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, la Miss deja indicaciones, ¿no? Ya sea en la plataforma, en Seanet, por correo, por el medio que actualmente utilizan muchos colegios. La Miss da la indicación para la tarea y el papá, ni siquiera el niño, el papá lee la tarea y dice, Miss, ¿pero qué tengo que hacer? No sé si les ha pasado. A veces el papá recibe una tarea, el papá o la mamá lee y el papá le pregunta a la Miss qué se tiene que hacer cuando lo primero que tiene que decir es que su niño lea, comprenda y que el niño haga aquello que la Miss le explicó, porque tengamos en cuenta algo. Cuando un profesor, cuando una profesora dejan alguna actividad, es una actividad en base a lo que ya trabajó. Y supongamos que el profesor o la profesora está explorando saberes previos, es en base a algo que va a trabajar. Pero la tarea no tiene el fin, como es un fin punitivo, no tiene el fin de sancionar al niño, todo lo contrario. La tarea tiene una finalidad de que el niño pueda reforzar, de que el niño pueda aprender y de que el niño vaya desarrollando competencias. En esta primera parte donde dice define metas de aprendizaje, nosotros también en casa analicemos. ¿Qué hago yo como padre? ¿Qué hago yo como madre cuando la Miss me deja una tarea? Primero converso con mi niño, primero le hace el niño, o de repente yo me angustio un poco, me pongo un poquito ansioso y en vez de leer y conversar con mi niño, me voy por una ruta más fácil y le digo, Miss, ¿y qué tengo que hacer? Cuando ahí está toda la explicación. Entonces, analicemos también esa parte, porque la gestión de la autonomía, como el nombre lo dice, el estudiante gestiona su aprendizaje de manera autónoma. De manera autónoma es por él mismo. De manera autónoma no es que el papá le explique lo que tiene que hacer o que el papá le haga la tarea. Entonces también para que nuestros niños desarrollen y gestionen la autonomía, yo también como padre lo voy a ayudar. ¿Cómo lo voy a ayudar? Dejándolo que mi niño se enfrente solo a ese reto.
Oye, te mandé foto ya. De repente nosotros, en nuestro apuro, en nuestra desesperación por querer de repente mandar la tarea, o de repente en nuestro afán de que el niño tenga todo perfecto, yo me hago dueño de la tarea que debe hacer mi niño, le estoy quitando ahí una serie de posibilidades. Cuando el niño, por ejemplo, no se emprende ese reto y no desarrolla estas capacidades, no es porque él no quiera desarrollar, sino porque en el entorno de repente no se le está permitiendo desarrollar estas capacidades. Por ejemplo, el número 2 nos dice, organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas. ¿Qué significa organizar acciones estratégicas? Cuando un niño recibe una tarea, de repente una evaluación, un ejercicio por hacer, el niño se proyecta y se organiza mirando el todo y las partes. Cuando, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? La Miss le pide al niño que escriba un cuento. Entonces el niño de repente le dice, ay mamá, la Miss me ha pedido un cuento. Ay, hijito, no te preocupes, vamos a hacer el cuento. De repente el papá o la mamá puede darles algunas ideas, ¿no? De repente el niño dice, ¿qué escenario podría ser, no? Estamos en un parque, estamos en el bosque, estamos en la playa. Entonces, en base a eso, por ejemplo, podría de repente dar algunas ideas al niño, pero no hacer toda la tarea. Por eso dice organizar acciones estratégicas para alcanzar sus metas. Y por ahí no sé si quieren participar o se activó el micro de algunas familias, por favor. No sé si de repente quieran participar o... ¿Sí? Muy bien, creo que ya están silenciando. Bien. Entonces, organizar las acciones estratégicas para alcanzar sus metas implica de que el niño asuma su responsabilidad en cuanto al desarrollo de la actividad y, ojo, nos decía un padre o una madre de familia en el caso de primer grado. En el caso de primer grado, al niño se le acompaña, pero también no es que se le va a hacer la tareita. Por ejemplo, a veces, como estamos en casa y estamos acompañando al niño, de repente nos cuesta un poco cuando la Miss dice, señora, déjala que él pinte solo, deje que él recorte solo, o de repente corregimos cuando están utilizando su tijera, cuando están utilizando su lápiz. Y a veces yo he escuchado comentarios donde, por ejemplo, los papás a veces son un poquito reacios y dicen, no, Miss, déjalo, yo lo voy a ayudar para que pinte más rápido. O de repente le dicen, no, Miss, se salió del borde del dibujo, entonces yo mejor lo voy a hacer para que lo pueda de repente, lo pueda hacer más rápido. A ver, voy a compartir nuevamente el PPT, de repente al momento de que vi, ya está. Ahora creo que sí lo están viendo, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, el niño está organizando las acciones estratégicas para alcanzar sus metas, lo va a hacer en todas las edades. Hay una creencia que a veces que tienen, ¿no?, los padres de familia cuando dicen, no, ahorita lo hago yo, ahorita porque él está chiquito. Ya cuando esté en segundo, en tercero, en cuarto, ya que lo haga solo. Pero yo me pregunto, ¿no?, y ustedes también tienen que preguntarse, ¿cómo el niño va a desarrollar sus capacidades? ¿Cómo el niño va a desarrollar sus competencias si desde pequeñito hubo alguien que hizo ese tareito o hizo esa acción por él? Siempre escuchamos esos comentarios. Y a veces, por ejemplo, nosotros como de repente como padre de familia decimos, no, yo lo hago, pero esta tarea nomás. La otra ya la va a hacer él. Entonces, tengamos en cuenta que también depende de nosotros la gestión que nuestros niños desarrollen su autonomía. No solo depende de la Miss, no solamente depende del colegio. Es más, yo he tenido, por ejemplo, en asesorías con algunas maestras me dicen, Vanessa, siento que la autonomía del niño, de lo que habíamos avanzado en el colegio, como que se ha retrocedido un poquito, porque algunos padres de familia, porque también están haciendo, yo entiendo también a cada uno de ustedes como padres, madres, entiendo a cada una de las familias, que como nos decía la mamá al inicio, ha sido todo así de un momento a otro, ha sido tan inesperado, pero miren, hagamos algo y reflexionemos, ¿no? Si esta coyuntura
en la que estamos con todo el sacrificio que implica y con todo el desafío que nos conlleva a nosotros tener en nuestra casa a nuestros niños, conectarlos a la computadora, que aprendan, ayudarlos, enviar la tarea, orientarlos de repente, porque hay cosas que sí, de repente el niño no va a poder hacer solo, pero no hay que, digamos, invadir ese espacio del niño en que él se desenvuelva y desarrolla sus capacidades organizando sus acciones estratégicas, viendo, por ejemplo, qué puede hacer, y de repente si lo hizo mal, porque hay mucho, digamos, mucho temor al error, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, un profesor o profesora corrige algo y le dice, esto lo puedes hacer mejor o esto está mal, vuélvelo a hacer, es como que el papá se siente un poco mal, ¿no? Es como que el papá dice, pero Miss, pero si yo le ayudé, y ahí nos enteramos también nosotros como profesoras, Miss, pero si yo le ayudé en la tarea, ¿cómo va a estar mal? Entonces, tenemos que ponernos a pensar de que la tarea no es mía, porque yo ya tuve mi momento, yo ya fui al colegio, yo trabajé. Ahora, si yo quiero que mi niño desarrolle sus autonomías, desarrolle competencias y domine mucho más el tema, que la Miss, que el profesor está trabajando, tengo que dejarlo que él se enfrente a ese reto. Y si mi niño se equivoca, pues de ese error va a aprender. El último aspecto en cuanto al desarrollo de capacidades, y tengo algunos padres de familia que se están incorporando, están en sala de espera, ya lo estamos admitiendo y también leyendo algunos comentarios. La última parte corresponde a, y veo que algunos padres han estado comentando. Empezó ya. Si algunos están que se reincorporan recién también. Ya está. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la última parte que corresponde a monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. En esta parte, por ejemplo, el maestro va a tener el mayor, digamos, control en el sentido de que cuando monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje, por lo general se va a dar en el desarrollo de la sesión. Y había algo que ustedes nos compartían, ¿verdad? Y nos decían, pero antes era mejor y ahora no. No, ahora es otra realidad. Antes era bueno la forma en que se trabajaba y ahora también, sino que tenemos que ir redescubriendo y aprendiéndonos. Toda esa carga que ustedes nos manifiestan como padres de familia, todo ese reto que ustedes tienen, créanme que en el caso de los profesores y las profesoras es doble reto. Porque en el caso, por ejemplo, de sus niños, sus niñas, ustedes como familia pueden ir monitoreando, ¿no? ¿Verdad? Y viendo cómo va avanzando. Y esto implica desde el espacio, ¿no? Por ejemplo, de repente usted quiere que su niño tenga un mejor desempeño durante el proceso de aprendizaje. Entonces no me va a poner la computadora de repente frente al televisor, porque mientras el niño esté en clase, también va a estar mirando la televisión. Pero yo entiendo, de repente no hay el espacio, porque a veces pasa que no tenemos el espacio, pero de repente podemos cambiar la ubicación o de repente hacer en casa un sacrificio y quizás apagar el televisor o ponerlo en mudo o de repente respetar, porque créanme que eso también les va a ayudar mucho al niño. Entonces el niño va aprendiendo, ¿no? En casa, por ejemplo, se está haciendo el esfuerzo de repente de un ambiente para que el niño estudie mejor, entonces hacerle partícipe al niño de eso. Mira, hijo, hija, mira, estamos acondicionando este espacio, o estamos llevando la laptop, o estamos cambiando el escritorio donde está la computadora, porque queremos que tú te concentres más, porque queremos que respetes ese horario en que estás en clase. Por ejemplo, es muy tentador, ¿no? Que el niño está conectado virtualmente por el Meet, por el Zoom, por Teams, y es muy tentador que va a hacer clic a una pestaña y va viendo un video. Es verdad. Pero también eso no lo puede monitorear el maestro que está también desde su casa compartiendo y haciendo su mejor esfuerzo para que el niño trabaje, sino eso sí lo tienen que monitorear ustedes desde casa. Y por ejemplo, ahí sí tendríamos que conversar mucho con los niños y de repente uno, quizás bloquear esas páginas en el horario en que está trabajando o de repente tener digamos, conversar también, bueno, con los más grandecitos, que mientras esté trabajando con la Miss, tiene que respetar ese horario, porque si bien es cierto, estamos desde casa, pero está con
su profesor, está con su profesora, que está explicando un tema. Y hay algo también muy importante, ¿no? Que también tenemos que enseñarle a nuestros niños a valorar aquello que tienen. Por ejemplo, si ustedes en este momento están conectados en este taller, es porque todos en casa mínimo tienen un celular, una tablet, una laptop o una computadora. Entonces, esa oportunidad que tienen ustedes de conectarse, también estoy segura que la tienen sus niños al momento de trabajar en su clase. Entonces, también enseñarle al niño de que son muy privilegiados al tener digamos, un medio virtual a través del cual se van a conectar. Entonces, muchas veces el papá a veces reclama, a veces el papá dice, sí, tú sales mal, no haces la tarea, no cumples, pero también tiene que enseñarle al niño el privilegio que tiene y asumirle, pero no para sacarte en cara de que yo te compré una laptop y no haces tu tarea, no, porque también finalmente yo como padre tengo una responsabilidad con mi niño, sino hacerle valorar aquello que tiene. Y esta parte de monitorear y ajustar durante el proceso de aprendizaje no solamente es exclusivo de ese tema que yo estoy aprendiendo, sino de todo lo que implica aprender. Por ejemplo, yo para poder aprender como niña tengo que hacer un sacrificio, como niño y niña. Y también es eso que en algún momento nos han dicho nosotros nuestros padres. Por ejemplo, no sales a jugar mientras no termines la tarea. Entonces ahora nadie sale. ¿Pero qué le diría yo a mi niño? No vas a ver ese videojuego hasta que no cumplas con tu tarea. Entonces los escenarios van cambiando, pero la enseñanza es la misma. Claro, antes uno salía a la calle, de repente jugaba o se iba al parque, jugaba, pero ahora como no podemos salir tenemos que establecer reglas dentro de casa. Y además esas reglas no porque el papá o la mamá no quiere al niño o como a veces los niños dicen, no mamá, tú no me dejas, no, o sea, también conversar, no solamente imponer. Y algo muy importante también es aprender a respetar los horarios. Si nosotros en casa no aprendemos a respetar los horarios, entonces el niño va a pensar que puede enviar la tarea en cualquier momento, que puede hacer de repente una evaluación en cualquier momento y no. Hay que aprender a respetar los horarios porque el monitoreo también implica eso. No solamente el monitoreo que no se entienda como que el niño para hacer su tarea necesita tener al lado al papá, sino el monitoreo y ajuste de su desempeño durante el aprendizaje es una serie de factores, desde el espacio, desde el respeto que el niño sienta por él mismo, porque si él está frente a la computadora y no está aprendiendo, está de una u otra manera engañando al papá o la mamá, porque también el papá o la mamá no van a estar todo el día sentaditos viendo que el niño aprenda. O sea, tiene que también haber un vínculo de confianza en que ustedes digan, mi niño me ha dicho que está haciendo su tarea, entonces ustedes tienen que transmitirle eso. Mira, yo estoy confiando en que tú estás haciendo tu tarea, porque tú me has dicho, entonces yo tengo que creer en tu palabra. Si tú me dices que no vas a entrar al videojuego y también asumir, porque muchas veces también nosotros no les enseñamos a cumplir con los tiempos. Miren, este es un pantallazo, por ejemplo, de una actividad. Imaginemos, una Miss envió su tareita, envió la actividad. Yo estoy ingresando aquí a 6º grado. El título de mi tareita es Cuéntame un cuento. Y la fecha de inicio es el día 26 de abril, hoy día a las 3:15 horas de la tarde. Y termina el día 30 de abril a las 20 horas. Cuando, por ejemplo, nosotros les enseñamos también a nuestros chicos a respetar los plazos, a respetar los horarios, no los estamos formando solamente para esta tarea del área de comunicación, también los estamos formando para el futuro. Por ejemplo, es muy difícil, casi no se da que un profesor o una profesora, yo estoy segura que no se da en el colegio, les pide una tarea de un momento a otro. No creo que una vez les diga ya, ahorita es terminado la clase y ahorita a las 4 tienen que estar la tarea. O sea, salvo que sea una actividad, ojo, salvo que sea una actividad que está para después del horario, es muy difícil y nadie lo hace. Se da un plazo de un día, 2 días o de repente de una semana, si es muy demandante esa actividad. Pero, ¿qué debemos enseñar a nuestros niños, por ejemplo, para que ellos aprendan a ser mucho más autónomos? Por ejemplo,
respetar el horario. Si la profesora o el profesor indicó que la tarea inicia el 26 de abril a las 3 de la tarde y termina como máximo a las 30, a las 8 de la noche, ojo, no es que el niño tiene que estar ahí a las 8, se está dando todo ese plazo. La familia, por ejemplo, un ejercicio importante sería, ya, desde ahora, ¿cómo hago yo que mi niño desarrolle su autonomía respetando los plazos que me da el profesor o la profesora? Por ejemplo, yo voy a respetar este plazo, ¿por qué? Porque de esta manera le enseño a mi niño de que tiene que cumplir con su responsabilidad. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, digo, hijito, no te preocupes, yo le voy a decir a la Miss que a ti te lo recibe el trabajo el 4 de mayo? No, estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque le estoy enseñando a mi niño que los plazos no se cumplen, que las horas no se cumplen. Entonces, cuando yo como mamá le diga, a ver, hijito, me ayudas de repente con la limpieza de la casa y un par de horas ya yo vengo del mercado y luego vamos a desinfectar los productos. Y de repente ustedes llegan, el niño pues no cumplió con esa tarea. Entonces, no cumple porque en ese momento no quiso hacerlo, sino porque ya tiene interiorizado que los plazos y las horas no se cumplen. Entonces, si no se cumple la tarea, tampoco se cumple para otro momento. Sino que a veces de repente yo observo que a veces en casa, ¿no? Nosotros como padres pensamos que no hay problema si no cumple con el horario y la fecha de la tarea, pero que me cumple con otras cosas. Y no. Así como nosotros tenemos un cierto comportamiento ciudadano cuando estamos en calle, también debemos tener cierta ciudadanía digital. No sé si han escuchado el término. Y una forma de tener esa ciudadanía digital que va con el tema de autonomía, de responsabilidad, de ética, es cumplir, por ejemplo, con un horario. De repente muchos de ustedes están preguntando, y ahora me han dicho que gestionar la autonomía de mi niño es muy importante. ¿Por dónde empiezo? Muy bien, aquí yo tengo un caso. Empezamos respetando el horario de inicio y de cierre del trabajo que a la misma me envía en la plataforma, por ejemplo. Otro casito sería respetando de repente la fecha en que mi niño va a ser evaluado. De repente mi niño va a tener una evaluación el 26 de abril, bueno, yo le he dado hasta el 30 de abril, que en realidad es mucho, porque por lo general las evaluaciones son 2 días, ¿no? Máximo 2, ya 3 días, ¿no? Aquí me excedí, me emocioné mucho con la fecha, pero en realidad no es recomendable que sea tan extensa. Entonces, empezamos por ahí, ¿qué les parece? Yo sé que el tema de la autonomía no se gestiona de un momento para otro, no es fácil, porque implica mucho compromiso de las familias y del niño, y no solamente dejemos al niño y que la Miss vea. El niño y yo como familia tengo que decirle que que respete ese horario, que respete esa hora, o que respete el formato, o de repente también la vía de entrega. No sé si a veces les pasa que la Miss dice, van a entregar todo por plataforma, pero por ahí dicen, Miss, ¿sabe qué? Yo le envío su WhatsApp. Entonces también no estamos respetando, ¿no? Porque la indicación es una. Ahora, no vamos a ponernos, por ejemplo, en el escenario donde yo de repente como padre para OB no, porque también se entiende, ¿no? A veces yo también comprendo, falló el internet, se malogró la computadora, o sea, no nos pongamos en esos casos, porque yo sé lo que se están preguntando muchos de ustedes, ¿no? Pero ¿qué pasa si esto? ¿Pero qué pasa si lo otro? Bueno, cuando son casos excepcionales, yo estoy segura que la misma lo va a saber entender, lo va a saber comprender y además conocemos, pero a veces se hace una rutina y hagamos que esto no se haga una rutina porque no es que me perjudico yo como adulto, sino porque mi niño tiene una concepción muy errada de lo que es la gestión de su aprendizaje. Y además esta gestión de su aprendizaje no solamente le va a ayudar a él como niño en este momento, sino también les va a servir para el futuro y para acciones que yo como padre o madre le asigne o le deje. Bien, estamos ya poco tiempo de ir cerrando. Yo quisiera de repente leerlos en el chat o de repente si alguien desea participar con algún comentario, alguna duda o alguna de repente, quizás alguna experiencia, no lo sé. Si hay algo que quieran comentar,
por favor me comunican. A ver, Miss Olga creo que es, dice Olga, tiene la manito levantada, creo que no sé si es la Miss Olga o es una madre de familia. ¿O se levantó la manito sin querer? Ay, no, Vanessa, seguramente me se conectó. Correcto. Ya, listo. Yo dije de repente nos quiero compartir algo. Bien, entonces el tema de la gestión de autonomía, por favor, no es un trabajo en solitario y no es un trabajo que el niño de por sí solo va a aprender. Y hay algo muy importante, que muchas veces nuestros niños estas actitudes no las van a aprender porque yo se lo diga, sino el niño lo va a aprender en la medida que yo también lo vaya haciendo. No solamente para el tema de mis actividades, sino para el tema dentro de casa. Muchas veces, de repente, no sé, el padre de familia tiene una preocupación muy grande con el tema de las notas en cuanto a la evaluación, pero créanme que el tema de la evaluación es muy amplio. En esta reunión, que es una reunión también corta porque es de 1 hora para abordar un tema amplio, nos hemos centrado más en el tema de autonomía, con casos prácticos, con casos puntuales. Sin embargo, también en estos minutos les comparto que el tema de evaluación no se centra solo en el resultado de una prueba o no se centra solo en el resultado de una intervención. De repente el niño participó mal, entonces ya se le evalúa mal. No. Es un tema muy amplio y las maestras evalúan en todo momento. Incluso eso también nos lleva a identificar en qué momento el niño sí hizo la tarea él solo o en qué momento el niño hizo la tarea con ayuda del papá o la mamá. Bien, yo espero que todo lo que hemos podido compartir el día de hoy, con casos prácticos, con casos concretos, a ustedes también les ayude, no solamente, digamos, no solamente les ayude para el trabajo virtual, sino en realidad la gestión de la autonomía es un trabajo a largo plazo. Aquí nos están compartiendo algo muy importante. Dicen, a veces los papás creen que la educación es 100% de los maestros y no es así. La educación es más de casa y los profesores apoyan en lo académico. Bien, aquí nos compartía la señora Indira esta reflexión que me parece también muy importante y en realidad el tema de la educación como nos plantea es de casa y de la escuela. Pero, por ejemplo, hay ciertas cosas que se aprenden se aprenden en casa y a veces de repente el papá dice, no, que la Miss te lo diga en el colegio, pero no vamos a esperar solo que se haga de repente en el colegio, porque esto se complementa. Por eso que la señora Indira nos dice, ¿no?, que la educación es más de casa, porque efectivamente hay ciertas, por ejemplo, normas como el saludo, el agradecimiento, dar de repente el tema ético en cuanto al cumplimiento, como nos dice desde casa, y los profesores apoyan en lo académico, pero en lo académico, y le agregaría yo, y también en el tema de valores. Bien, les agradezco por su participación en el chat, también a aquellas madres de familia que también participaron activando su micro. Les agradezco también por su presencia. No sé si hay algún comentario final o alguna consulta. Bien, señorita. Vanesita, yo quería agregar una cosita a todos los padres. La Miss Olga, buenas tardes. Miren, yo sé que esto es nuevo tanto para ustedes como también para nosotros, pero siempre estamos en comunicación constante. Ustedes tienen el teléfono de los profesores de cada uno de los cursos. Entonces, es importante que si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, comuníquense con la tutora, con la profesora, ¿no?, del curso. Como dice Vanessa, les ha explicado sobre Pleno. Nosotros también en algún momento cada profesora ha tenido reunión con ustedes. No dejemos lo último para presentar una actividad, ¿ya? Porque eso ya escapa de nuestras manos. Entonces, si nosotros le damos de pronto un privilegio a uno, ya le tenemos que dar a los demás, ¿no? El trabajo es conjunto, es difícil esto todavía para nosotros, yo lo sé, pero no dejemos para lo último y para todo hay solución. No hay que enfrascarnos ni decir, ya lo baja, o por un trabajo, por algo que no presentó, va a desaprobar el año.
al contrario, ¿no? Eso es un proceso de aprendizaje en el que todos estamos inmiscuidos, entonces, tranquilos, ¿no? Yo les pido, los llamo a eso, a la tranquilidad y a comunicarnos siempre si es que hay alguna, pero sí, eso sí, organícense también, señores padres de familia, con respecto a los trabajos que se dejan en pleno o a los exámenes, ¿no? Y a las actividades que se dejan en Estela. Es fácil, pero todo es con organización, ¿ya? Saben que ustedes estamos siempre llanas a escucharlos, las profesoras, en el caso mío, para poder llegar a una solución. ¿Está bien? Gracias, Vanessa. Yo no sé si hay otra cosa que ustedes quieran aportar de pronto, señores padres de familia. Yo les agradezco muchísimo por haber asistido, de parte de la dirección del colegio, por haber asistido, por mostrarse ¿no? interesadas en conocer esto que para todos nosotros es nuevo. Bien, así es, Miss Olga, o Miss Cherito me parece, que participó Miss Olga. Bien, muchas gracias por lo que nos comenta y también decirle a los padres de familia que este proceso es muy retador, pero también yo estoy segura que nos está dejando muchas enseñanzas. Y nuestros niños con esta forma de aprender, díganles que no vamos a estar así siempre. Va a llegar un momento en que también vamos a llegar a la presencialidad, vamos a volver a reencontrarnos en nuestras aulas, con nuestros maestros, con nuestros también ustedes como padres de familia que también compartían. Y esto es retador, pero es muy importante porque nos ayuda a ir descubriendo qué otras capacidades nosotros tenemos, cómo las estamos afrontando. Yo estoy segura que para este año hemos estado un poquito más organizados que el año anterior, que todo fue tan abrupto. Entonces, tengan mucha confianza también en aquello que puedan dar sus niños. Confíen mucho en aquello que puedan dar sus niños para que trabajen con mayor independencia, para que ellos puedan desenvolverse en este entorno virtual, que para ellos es mucho más sencillo de repente que para nosotros los adultos, y tengan siempre esa confianza que con el colegio estamos en permanente comunicación, estamos apoyando siempre en todo aquello que se necesita para el bienestar de sus niños. Bien, ha sido un gusto también para mí poder compartir este espacio con ustedes y les doy las gracias y será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Cuídense mucho. Muchas gracias, Vanessa. Buenas noches, señores padres de familia. Hasta buenas luego. Noches. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias, Chao, Vanessa. Gracias. Olga, gracias. Hasta luego. Gracias, Danilo. A seguir cuidándose, por favor. Que nadie se enferme.